Buenos estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el séptimo tema del ciclo semestral San Marcos, que corresponde al inicio de lo que es el estudio del desarrollo de la inteligencia. Bueno, en ese sentido vamos a mencionar los puntos que vamos a tocar sobre este tema, que es, por cierto, bastante amplio. Conceptos básicos, y comenzar con las etapas en sí del desarrollo intelectual. Entonces, la siguiente sesión continuaríamos viendo ya las etapas que continúan. Hoy día iniciamos entonces el estudio del desarrollo de la inteligencia, primero conceptos básicos generales y ya la primera etapa de este proceso, que es el estado sensormotor. La siguiente clase, ustedes verán las tres siguientes etapas. Bueno, como les decía a ustedes, hoy día vamos a hablar acerca de los conceptos generales, ideas generales en torno al desarrollo de inteligencia según Jean Piaget. Bueno, Jean Piaget fue un psicólogo, biólogo, epistemólogo, en cierta manera también filósofo suizo, que hace un estudio de cómo la inteligencia aparece y cómo ésta evoluciona. Él plantea, por ejemplo, de que el conocimiento que es empleado para solucionar problemas y que de alguna manera evidencia la conducta inteligente, no es un conocimiento pues con el cual nacemos. Tampoco es un conocimiento que simplemente se obtiene al captar el mundo, o sea, de manera empírica, como en algún tiempo dijo John Locke, ¿no? Que nuestra mente es una especie de hoja en blanco donde la experiencia escribe los conocimientos, sino que más bien el sujeto va construyendo el conocimiento en base a su interacción con el medio, en su interacción con las cosas. En esa interacción sujeto-ambiente, el sujeto va construyendo los conocimientos. Conocimientos que le van a permitir adaptarse al medio. En ese sentido, debemos decir pues que Jean Piaget es el teórico del desarrollo de la inteligencia. En este desarrollo vamos a encontrar una secuencia de aprendizajes, de pensamientos, de una comunicación fluida con el entorno, el uso de la memoria, y que en cierta manera, a grandes rasgos, le permite al sujeto, desde pequeño hasta adulto, ir entendiendo, comprendiendo progresivamente el mundo. Primeramente, como les había mencionado, al comienzo tenemos que ver algunas ideas generales para poder entender el pensamiento de Piaget. Piaget plantea principios generales constantes que serán durante todo el desarrollo. Él le llama principios invariantes o funciones invariantes. Pero a la medida que nosotros vamos avanzando desde pequeños hasta adolescentes y adultos, en ese desenvolvimiento de estos principios, de estos mecanismos invariantes, o sea, constantes, también se van formando estructuras que van cambiando, estructuras variantes. Por ejemplo, utiliza el término esquema, que se van modificando, esquemas que de alguna manera recogen la manera como el sujeto organiza el mundo. Entonces, el sujeto, de alguna manera, va a pasar por todo un proceso de estructuración de esquemas
que son utilizados para poder encarar y enfrentar el mundo. Obviamente que estos esquemas obedecen a estos principios invariantes que vamos a mencionar, constantes que ocurren a lo largo de toda la vida. Bueno, ¿cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos mecanismos constantes? O sea, invariantes, que permiten la formación y la modificación de estas estructuras que a su vez son variantes, variables, y que se van de alguna manera acomodando en función a las circunstancias para entender y enfrentar mejor el mundo. Primeramente, tenemos que decir que Piaget fue biólogo. Y al ser biólogo, utiliza ciertas ideas de la biología en la psicología. Por ejemplo, en la biología, nosotros sabemos que todo organismo pasa por un estado de desequilibrio orgánico. Eso ocurre cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed. Entonces, necesitamos algo. La necesidad es eso, es la falta de algo. Obviamente que nosotros buscamos restablecer el equilibrio, es decir, obtener aquello que nos hace falta y así sentirnos mejor. Por lo tanto, existe una tendencia de pasar del desequilibrio al equilibrio. A nivel orgánico, yo tengo hambre, el hambre crece en la medida que no como. Supónganse que ha pasado una hora desde la última vez que no he comido, después han pasado 3 horas, después 4 horas, va apareciendo el hambre. Mi organismo necesita la cantidad suficiente de nutrientes para que yo pueda seguir existiendo. Han pasado 7 horas de no haber comido nada. Entonces mi organismo, para que siga trabajando y yo seguir viviendo, está pidiendo nutrientes que no ingresan, porque hace rato que no como. Supóngase 10 horas sin haber comido. O sea, hace 10 horas habré comido, pero ya han pasado pues bastante tiempo sin haber comido. Supóngase que sea ahora 20 horas. Obviamente que la necesidad aumenta más, la tensión aumenta más. Es decir, la necesidad de alimento aumenta más, las ganas de comer aumenta más. Supónganse que ya ha pasado un día sin comer. Entonces, esta necesidad crece, o sea, el desequilibrio crece. ¿Qué significa eso? Que hay un desbalance en mi organismo. Cada vez mi organismo necesita más nutrientes para poder alimentar las células, los tejidos, etcétera, los órganos, para que mi organismo siga funcionando bien, yo siga respirando bien, se siga llevando el trabajo cardiovascular bien, el trabajo gastrointestinal bien, es decir, todas las funciones vitales sigan funcionando a normalidad. Pero estas funciones solamente se dan si tengo órganos sanos y bien alimentados. Pero si no me alimento bien, los nutrientes no van a llegar a los órganos. Entonces va a haber problemas y las funciones se van a debilitar y voy a tener problemas para la vida. Por eso la necesidad crece. El organismo pide con mayor fuerza la entrada de nutrientes. Han pasado 2 días sin comer, la necesidad es mayor. Es decir, el sujeto tiene que hacer algo para obtener eso que no tiene, nutrientes. Lo mismo pasaría, supóngase que no tomo agua. Supóngase que no tomo agua. Han pasado 3 horas de la última vez que tomé agua. Bueno, de repente no habría sed. Pasan 5 horas. Ya comienza a sentirse una sensación de sed. Mi organismo también necesita agua, no solamente nutrientes, agua, líquido. Han pasado 10 horas sin haber tomado agua. La necesidad crece aún más. La necesidad es un desequilibrio, porque en equilibrio es cuando todo está bien, desequilibrio es cuando falta algo. ¿No es cierto? En este caso, falta agua. Han pasado ya 2 días sin haber tomado agua. La necesidad, la tensión, las ganas de tomar agua aumenta más.
la desesperación aumenta más. Y solamente eso se calmaría cuando estemos satisfechos. Es decir, cuando comemos y entran los nutrientes, se restablece el equilibrio. Tomamos agua, entonces nos sentimos tranquilos porque ya nos sentimos saciados, nos sentimos satisfechos, ya nos sentimos mejor, nos sentimos mejor. Eso ocurre cuando hay un equilibrio. ¿Se dan cuenta? Entonces, existe esa tendencia siempre, ¿no? Si no tenemos la oportunidad de tomar agua y ha pasado bastante tiempo, entonces buscaremos agua en cualquier lugar. Haremos lo posible para que comprar una gaseosa, de repente hervir agua para tomarnos un café. Si no hemos pagado, por ejemplo, el recibo de agua, no tenemos dinero, entonces pediría a un familiar, caramba, ¿no? Que me preste plata para pagar y tener acceso al agua, porque necesito de agua. ¿Se dan cuenta? Entonces se hace imperiosa la necesidad de tomar agua, porque mi organismo lo necesita. Y si el agua no se llega a obtener y a tomar, simplemente perezco, desaparezco, muero. Entonces, para que yo siga viviendo, siga existiendo, se tiene que restablecer el equilibrio que se ha perdido por la falta de algo. Si tengo agua, bebo agua, se restablece el equilibrio. En la medida que pasa el tiempo sin tomar agua, el desequilibrio aumenta, aumenta, aumenta. Por lo tanto, la tensión, la desesperación de tomar agua se hace cada vez más intensa. Entonces, ese plano de explicación lo utiliza Piaget en el plano también psicológico. Por eso Piaget utiliza una explicación biológica, orgánica, de homeostasis, porque la homeostasis es eso, ¿no? Pasar de ese equilibrio al equilibrio, al plano mental, al plano psicológico. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, Piaget, por ejemplo, uno dice que en el plano mental ocurre prácticamente lo mismo. ¿Qué cosa es un desequilibrio? La falta de algo. La falta de algo. Hay un desbalance. Entonces, al faltar algo, inmediatamente buscamos taparlo, completarlo, recuperar la tranquilidad. Y la tranquilidad es estar satisfecho, estar completos, sentir que no nos falta nada. ¿Cierto? Eso es. Eso es. Así pues, supóngase una necesidad. Nos sentimos solos. Teníamos amigos, pero ahora estamos solos. Hay un desequilibrio. Necesidad de amigos. Y si llamo a alguien y ya comienzo a conversar con alguien, ya busco a esa persona, me encuentro con esa persona, se restablece el equilibrio y ya me siento mejor. Entonces el equilibrio es una especie de estado de bienestar, un estado de prosperidad, un estado de tranquilidad. El desequilibrio es todo lo contrario. Nos falta algo. Tensión, ansiedad, desesperación. ¿Se dan cuenta? ¿Les ha pasado cuando han estado en un examen? En un examen hay un conjunto de preguntas. Las preguntas buscan una solución. Usted no las tiene. Entonces ya aparece el desequilibrio. ¿Qué es lo que usted no tiene y quisiera tener? La respuesta correcta a esta pregunta, a este problema. Entonces hay un desequilibrio. Entonces usted busca la manera de obtener la respuesta correcta para sentirse mejor. Equilibrio. Ya estamos entrando al plano mental. ¿Se dan cuenta? Lo mismo puede pasar si de repente aparece algo sorpresivo que no encontramos explicación. Entonces inmediatamente buscamos una explicación. ¿Sí o no? Y al tener esa explicación, inmediatamente se restablece el equilibrio. Supóngase que aparece una nave desconocida, nunca vista, entonces hay un desequilibrio. Porque hay una curiosidad por saber qué está pasando, qué está ocurriendo. Obtener la respuesta, equilibrio. Estamos viendo televisión,
Son 7 de la noche. Apagón. Desequilibrio. Pregunta. Tenemos una duda. No conocemos qué pasó, por qué se fue la luz. Entonces buscamos una explicación. ¿Sí o no? De repente puede ser que ha habido un problema a nivel, de repente, de fluido que se ha cortado a nivel general. Pero salgo y veo que los vecinos tienen luz. Yo soy el que no tengo luz. Entonces el desequilibrio sigue, aumenta más. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, pues, que, caramba, ¿no? Está descartada la posibilidad de que sean las empresas que hayan cortado la luz. Entonces la duda sigue. ¿Qué por hacer? Los fusibles. En mi casa, voy a los fusibles. Caramba. Y de repente, pues, veo que se han deteriorado, se han quemado. Ah, entonces ahí ya encuentro una explicación. Entonces busco tratar de cambiarlos. Equilibrio. Lo cambio y se restablece la luz. Equilibrio. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre cuando nos falta información, siempre cuando buscamos una explicación, siempre cuando buscamos una respuesta, una solución a un problema, es porque hay un desequilibrio. No sé si les ha pasado una vez que de repente, pues, salen de su casa y su llave se queda dentro de la casa. Y justo los papeles que usted tenía que utilizar para hacer un trámite se quedan dentro. Y no está papá ni mamá. Y papá y mamá van a llegar pues a las 10 de la noche, son 7 de la mañana. Y a las 8 tiene que entregar esos trámites. Supóngase en la universidad, se va a matricular para examen de admisión. Y justo los trámites, toda su carpeta, se queda dentro de la casa. Usted sale, tiene llave. Pero la llave se quedó adentro también. Entonces hay un desequilibrio, pues. ¿Por qué? Quiere tener sus papeles para hacer sus trámites. No los tiene. No tiene la llave tampoco. Entonces ya busca una acción, hacer algo para tratar de restablecer el equilibrio. ¿Y eso qué será? La solución al problema. Obtener información que me permita hacer lo más adecuado para solucionar el problema. De repente buscar un cerrajero. Ah, pero ¿dónde está el cerrajero? Son las 7 de la mañana. A las 8 recién vino un cerrajero. A la esquina, que siempre se pone. Pero usted tiene que estar a las 8 y haciendo un trámite. Entonces, sigue el desequilibrio. Entonces, seguirá usted ingeniándose una manera de restablecer el equilibrio. Es decir, la solución al problema. Estar satisfecho y estar tranquilo. O sea, ¿cómo llegar a eso? Entonces, buscará otra acción, hacer otra cosa. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros ya estamos entrando en el plano mental, donde también, según Piaget, se da esta situación de desequilibrio, falta algo, hay necesidad de algo que no tenemos, y el equilibrio. Se obtiene lo que se quiere, satisfacción de la necesidad. Entonces, siempre existe esa tendencia. A nivel orgánico ocurre. A nivel psicológico, mental, también, inclusive en el plano académico, intelectual, también ocurre eso. Una pregunta, uno busca inmediatamente la respuesta correcta. Y si la consigue, se restablece el equilibrio. Y nos sentimos bien. ¿Cuántas veces les ha pasado que están ahí, que no les sale el problema? No les sale el ejercicio de matemáticas. Y sigue ahí, hasta que por ahí llega la clave. ¿Cómo se siente usted? ¿Bien, sí o no? Se restablece el equilibrio. O la inquietud ante algo nuevo, algo sorpresivo. Entonces usted busca de alguna manera aclarar. Por ejemplo, un dolor de estómago, que de la nada, o una diarrea de repente. Se siente mal. Entonces usted busca el equilibrio, el remedio que le puede curar. Ya está curado, equilibrio, se siente bien. ¿Se da cuenta? Entonces, uno busca siempre restablecer el equilibrio, tapar el hueco, como que dice. La ausencia de algo, obtenerse algo. Bien. ¿Eso qué significa? Que ante el desequilibrio, o sea,
la necesidad de obtener eso que no se tiene, tapar el hueco, como quien dice, tenemos que obtener eso que va a satisfacer la necesidad. Obtener esa información o ese objeto que va a satisfacer esa necesidad. Entonces, es necesario incorporar algo. Pero incorporamos algo en función de lo que ya se tiene. Si no, por ejemplo, tengo hambre, pasamos de nuevo al plano orgánico, biológico, tengo hambre, es una necesidad. ¿Qué falta? Alimento. Entonces, a partir de lo que ya yo sé, inmediatamente, o lo que ya conozco o utilizo, hago ingresar alimento. Por ejemplo, puede ser de que de repente, pues, me prepare una comida. De lo que tengo ahí, de lo poco que puedo tener ahí, reúno los ingredientes y comienzo a hacer una comida. De repente una ensalada. Porque ya más o menos tengo la idea de cómo se hace una ensalada, o cómo se hace un ceviche, o cómo se hace pues un arroz con pollo. Entonces tengo la idea, que se une también a la idea de cómo debo comer, cómo debo cortar, de repente si es un bistec, cómo utilizar el cuchillo, la cuchara y cómo llevar a la boca, o el tenedor. Entonces, toda esa organización de lo que yo tengo que hacer está en mi cabeza. ¿Qué hago? Eso tiene un nombre, se llama esquema. El esquema es una estructura, es una organización de información, de lo que yo tengo que hacer, de lo que sé cómo son las cosas y qué tengo que hacer. Eso viene a ser un esquema. Entonces, un esquema es una estructura mental que organiza la información y me dice lo que yo tengo que hacer. Entonces, para obtener información, para obtener algo, tengo que hacer uso de esquemas. En el plano orgánico, por ejemplo, tengo hambre, tengo que ingresar alimento, pero ingreso alimento en función al uso de qué? A mi esquema de cómo preparar un arroz con pato, de repente, no sé, un ceviche, una ensalada, y a su vez el esquema de llevar la comida en la boca a partir de la cuchara, el tenedor. Entonces, hago uso ya de ciertas estructuras que yo ya conozco, que yo manejo, para poder ingresar alimentos. Eso tiene un nombre, se llama asimilación. Entonces, la asimilación consiste en incorporar elementos en base a los esquemas que ya yo sé, que ya conozco, que ya utilizo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y con eso ya se restablece el equilibrio, por supuesto. Pero en la medida que yo tenga hambre, en la medida que yo tenga hambre y haya necesidad de alimento, entonces tengo que incorporar algo a partir de lo que yo sé, de mis esquemas, de lo que tengo que hacer, o sea, de cómo está organizada la información de lo que yo tengo que hacer. Entonces, incorporo alimentos, pero a la medida que voy incorporando alimentos y nuevos alimentos, entonces mi esquema se va acomodando. Claro, porque durante nuestra vida vamos aprendiendo a comer diferentes cosas. ¿Te pasó alguna vez? ¿Qué te pasó cuando comiste por primera vez mariscos, por ejemplo? ¿Qué pasó cuando por primera vez comiste frijoles? No comías, fue la primera vez. Entonces, tus esquemas como que se van acomodando a cada vez nuevos elementos. Allá. Entonces, aquí aparece otro mecanismo. Al incorporar algo, los esquemas se modifican porque son cada vez cosas nuevas que son incorporadas. ¿No es cierto? Entonces, el cambiar los esquemas, el acomodarlos ante nueva información y ante nuevas cosas que vamos ingresando, entonces los esquemas cambian. Eso se llama acomodación. Acomodación.
¿Te acuerdas cuando antes tomabas tu leche, tu biberón? Entonces tenía los esquemas necesarios para tomar, por ejemplo, biberón, succionar. Pero después ya no era simplemente biberón, tomar agua en vaso. Entonces el esquema ahora tenía que cambiarse en función a un nuevo elemento. Ya no biberón, tomar agua en vaso. Y después, al pasar el tiempo, ya no era simplemente agua, era de repente café. Entonces, el esquema se acomoda a un nuevo elemento que va a ingresar, café. Y después, como te habías acostumbrado a tomar cosas dulces, le echabas azúcar, café, café con leche, etcétera, etcétera. Después, tomaste un licor. Y el licor ya no es necesario, a no ser que sea vino dulce, pero si es un licor, por ejemplo, cerveza o por ejemplo, champán, ya no es dulce. Entonces, el esquema de tomar líquidos se va a acomodar a este nuevo líquido, que es el licor, que no es dulce. Entonces, el esquema de tomar se va modificando ante este nuevo elemento que vamos a ingerir, licor. ¿Ves? Se dan cuenta. Entonces, a nivel orgánico, nosotros necesitamos ingerir alimentos, por ejemplo. Y para eso tenemos que hacer uso de ciertas habilidades por las cuales nosotros sabemos cómo ingerir alimentos. O sea, hacemos uso de nuestros esquemas. Cómo preparar un alimento, cómo llevar el alimento a la boca, etcétera. Utilizamos nuestros esquemas. Pueden ser esquemas a otro nivel. No solamente pueden ser esquemas de cómo preparar una comida, cómo llevar la comida a la boca. Puede ser esquema de cómo tener plata, porque, caramba, necesito ingerir alimento, pero no tengo plata. Entonces, ¿cómo pedir prestado? ¿A quién pedir prestado? ¿Cómo hablarle para que lo convenza y que me diga, te voy a prestar? ¿Te das cuenta? Y es otro esquema. Convencer a alguien para que me pueda dar dinero y con eso comprar este alimento, comida ya hecha. Entonces, utilizamos esquemas que nosotros ya tenemos en nuestro repertorio para poder, ¿qué cosa? Asimilar. Es decir, incorporar elementos, en este caso alimentos o líquidos, en base a los esquemas que ya tenemos. Pero si se ingieren nuevos alimentos y caen nuevos alimentos, caramba, ¿no? Va a llegar un momento en que de repente los esquemas van a tener que cambiar porque son nuevas cosas que se ingieren. ¿Te acuerdas la primera vez que comiste algo con ají? De repente no te gustó, pero el esquema se va a tener que acomodar a esta nueva alimentación con ají. Y pronto, como que ya te acostumbras, el esquema ya se modificó, como que se acopló, se acomodó a esa nueva alimentación. Y ya puedes comer alimentos con ají sin ningún problema. Entonces, eso ya lleva a que los esquemas no solamente sirven para se incorporen alimentos, sino que también, si son alimentos nuevos, estos esquemas van a tener que cambiarse, perfeccionarse, acomodarse, acoplarse, ajustarse a los nuevos alimentos. Y eso ya se llama acomodación. Significa que ante la asimilación tiene que haber después una acomodación. Claro. Y eso obviamente permite alcanzar el equilibrio. Si hay asimilación, tiene que haber acomodación. Porque la asimilación va a incorporar diversos elementos, diversas cosas. Y al ser diversas cosas las que se van a incorporar, entonces los esquemas se van a tener que acoplar, ajustar a esos nuevos elementos e información que van a entrar. Significa que si hay una asimilación, tiene que haber una acomodación. Eso tiene un nombre, Piaget le llama equilibrio. Equilibrio. Ante una asimilación, tiene que haber una acomodación. Y el equilibrio, Piaget también le llama adaptación. Adaptación. ¿Por qué? Porque nosotros enfrentamos al mundo.
Y al enfrentarnos al mundo, lo hacemos porque tenemos necesidades. Del mundo queremos cosas que van a satisfacer nuestras necesidades. Incorporamos esas cosas, pero también nosotros tenemos que cambiar si las cosas son nuevas, distintas, pero que nos pueden nutrir, que nos pueden hacer más inteligentes, más capaces. Entonces tenemos que acomodar nuestras habilidades, nuestras estructuras, nuestros esquemas, para poder enfrentar mejor los retos del ambiente, ¿no? Y eso significa adaptarme al medio. ¿Se dan cuenta? Esa es la lógica general que nos habla Jean Piaget. ¿De acuerdo? En el plano mental ocurre prácticamente lo mismo. Ocurre prácticamente lo mismo. Claro, ¿cómo entender esto? Bueno, Piaget habla de que durante este desarrollo el sujeto va organizando la información. Pero yo organizo la información formando esquemas. Son estructuras que organizan la información. Un esquema puede ser desde un concepto hasta lo que tengo que hacer para solucionar un problema. Como por ejemplo, se me quedaron las llaves adentro de mi casa. O por ejemplo, al ver un animal nuevo por primera vez, inmediatamente utilizo mi esquema, mi concepto y creo que es este animal. ¿Se dan cuenta? Los esquemas se utilizan para enfrentar el mundo. Pero estos esquemas están bien ordenados, bien organizados. ¿Para qué? Para que el mundo tenga sentido. Porque si el mundo es algo sin sentido, va a ocurrir una desesperación y definitivamente va a ser bien difícil adaptarme. Entonces la adaptación tiene una contraparte. Adaptarme significa que yo también ordeno, organizo el mundo en mis esquemas que me permitan enfrentarlo bien. Entonces, como que la organización y la adaptación son dos caras de la misma moneda. Una organización implica que todo acto inteligente supone algún tipo de estructura intelectual, o sea, un esquema donde se organiza la información. La adaptación, ¿qué cosa es? Un acto de inteligencia en la cual la asimilación y la acomodación se hallan en equilibrio. Claro, pues, la adaptación, ¿qué cosa implica? Implica que incorpore información en base a mis esquemas, pero que los esquemas, ante información nueva, se reorganicen, ¿cierto? Se ordenen mejor ante una información nueva. Entonces ocurre una acomodación. ¿Cómo entenderlo esto en términos mentales? Había mencionado que la adaptación era el equilibrio entre la asimilación y la acomodación, pero en base a esquemas, ¿no es cierto? En base a esquemas. Supóngase una idea como esta. Yo estoy en un avión de pasajeros, mi avión se cae en una isla donde no hay seres humanos, salvo el que habla, pero bueno, de la tripulación, los demás ya son cadáveres, soy el único que ha sobrevivido. Por lo tanto, en esa isla soy el único ser humano. Entonces, lo que yo necesito es que me rescaten. Pero el rescate podrá de un día, 2 días, una semana, hasta que ubiquen el avión que se cayó y vengan a rescatarme. Pero ¿cuánto tiempo pasará? Puede ser de un día, un mes, un año, 3 años, no se sabe. Y para eso tengo que sobrevivir. ¿Y sobrevivir qué significa? Adaptarme a ese medio, a esa isla. ¿No es cierto? Lógico. Hasta que vengan a rescatarme. Pero ese medio es un medio algo amenazante. ¿Por qué? Porque
Hay lluvia, me puedo resfriar, me puedo enfermar y me puedo morir. Escucho animales feroces que me pueden devorar. Además tengo hambre, quiero comer. Además tengo sed, voy a tomar agua de mar, me puede hacer daño. Tengo hambre, ¿dónde conseguir alimento? ¿Cómo obtener alimento? Entonces estoy en diversos desequilibrios, que significa falta de algo, necesidades. Por ejemplo, lluvia, me puedo enfermar, animales feroces. Entonces, inmediatamente tengo la necesidad de un lugar seguro donde estar, sin que los animales feroces me devoren, sin que la lluvia caiga hacia mí y pueda enfermarme, sin que los mosquitos o de repente algún insecto me pueda picar y pueda tener de repente una enfermedad. Entonces necesito un lugar donde protegerme, pero no lo tengo. Entonces hay una ausencia de algo, un lugar de protección. Esa es una necesidad. ¿Se dan cuenta? Hay un desequilibrio, pues. Entonces necesito yo obtener eso que no tengo, que es un lugar donde esconderme. Entonces voy buscando un lugar y encuentro una cueva. Una cueva. Interesante. Ahí yo puedo pasar la noche y quizá las siguientes noches, protegiéndome de animales feroces, pero además protegiéndome de la lluvia torrencial que cae en esta isla. Además, protegerme de repente a algunos mosquitos que están afuera merodeando. Entonces, definitivamente tengo que incorporar hacia mí un lugar donde vivir. La pregunta es, ¿entro de frente? No, porque ahí puede haber un animal feroz. Entonces, para saber si es un lugar habitable y con eso pues llegar al equilibrio, obviamente, obviamente que tengo que saber si ese lugar está sin animales feroces. Entonces tengo que utilizar un esquema, una estrategia, una habilidad que me permita saber si adentro hay animales feroces. Entonces utilizo un esquema que, bueno, utilizo para saber si hay algo adentro. Como por ejemplo cuando yo estaba en mi casa y vi un huequito, entonces quería saber si hay un ratón, ¿cierto? Entonces tiraba cositas para saber si salía el animal. Entonces se me ocurre utilizar esa estrategia. Tiro piedritas para saber si sale un animal feroz. Sigo tirando piedritas y no sale ningún animal feroz. Conclusión, no hay animales feroces. Es un lugar habitable. Entonces, he incorporado a mi repertorio un lugar habitable. Esa cueva. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces paso la noche ahí. He asimilado esa cueva a un, vamos a llamar así, a un esquema, a una estrategia, que sería en este caso lugares habitables en una cueva. ¿Por qué? Porque no hay animales feroces. Perfecto. Entonces, si usted se da cuenta, nosotros utilizamos esquemas, estructuras que dan sentido a lo que yo hago y sentido al mundo. Esquemas para incorporar información. Esquemas para entender el mundo. Este lugar es un lugar habitable porque no salen animales feroces. Perfecto. Entonces, hasta esto todo bien. Amanece,
a la noche, al anochecer, quiero regresar a esa cueva. Y resulta pues que cayó pues un huaico y tapó la cueva. Busco otro lugar. Encuentro otra cueva. Quiero pasar la noche porque escucho animales feroces. Los mosquitos siguen queriendo picarme. Otra vez parece que va a llover. Entonces necesito entrar a esa cueva y pasar la noche ahí. Por lo tanto, necesito incorporar esta cueva a mi esquema de lugares habitables en una isla. Otra cueva. Entonces, para eso necesito información si adentro hay animales. Otra vez utilizo mi esquema de tirar piedritas para saber si no sale ningún animal. Por lo tanto, es un lugar para poder vivir, para poder pasar la noche. Entro allí y no hay ningún problema, no hay ningún animal. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, otra asimilación ha ocurrido. He incorporado esta nueva cueva, a mi esquema, a mi concepto, cuevas o lugares habitables en una isla, utilizando también este esquema de tirar piedritas. O sea, ¿qué cosa viene a ser una cueva? Una cueva habitable es aquel lugar que no hay animales feroces porque se tira piedritas y no sale ni uno. Ese es mi esquema que estoy yo manejando. Pasa el tiempo. Al día siguiente, otra vez esta cueva fue tapada por un huaico. Entonces busco otro lugar y encuentro otra cueva. ¿Qué creen que hago? Lo mismo, porque un esquema es reiterativo, ¿no? O sea, tengo el esquema. Una cueva habitable es aquella cuando se tira piedritas no sale ningún animal. Por lo tanto, es una cueva habitable. Entonces, hago lo mismo, tiro piedritas y no sale ningún animal. Perfecto, perfecto. Entonces, entro a esta cueva mucho más grande que las anteriores, tiro piedritas y no sale ningún animal. Entonces, entro y efectivamente no hay ningún animal. Paso la noche ahí. Al día siguiente duermo ahí, pasando días y otra vez esta cueva fue tapada por un huaico. Busco otra cueva, encuentro una cueva parecida, grande. Entonces, la asimilo, la incorporo. Esta también debe ser una cueva habitable. La quiero incorporar, obviamente, pues a mi esquema. Pero para incorporar a mi esquema, necesito pues tirar piedritas. Porque ¿qué cosa es un esquema que estoy manejando actualmente? Una cueva habitable es aquella que cuando se tira piedritas no sale ningún animal. Ese es mi esquema que estoy utilizando. Tiro piedritas y no sale ningún animal. Conclusión, no hay ningún animal. Entro, estoy pasando la noche, me quedo dormido 1 o 2 horas y después escucho un ruido. Un ruido. De un ronquido. Entonces, observo a lo lejos y veo un bulto negro. Prendo un fosforito, caramba, y no se nota muy bien. Me acerco más para ver qué cosa hay y veo que es un oso que está de espaldas durmiendo. Caramba. Entonces, pues, al acercarme más, y está bien dentro de la cueva, bien adentro de la cueva. Y me doy cuenta que es un oso que está bien dormido, que está de espaldas. Apago inmediatamente el fosforito. Al meterme muy adentro, trato de salir sigilosamente, pero el oso se despierta porque hice un ruido al caminar. Mucho ruido, y el oso inmediatamente sale feroz a devorarme. Salgo corriendo y me salvé de milagro.
Me salvé de milagro. Caramba. Al día siguiente, ya no voy a esa cueva, pero busco otro lugar y encuentro otra cueva. ¿Qué creen que hago? ¿Utilizo el mismo esquema de siempre? Una cueva habitable es aquella que al tirar piedritas no sale ningún animal. Pero en la última vez no me dio resultado porque había un oso bien adentro. Y me salvé de milagro. Entonces mi esquema tiene que cambiar. Ahora ya no tiro piedritas, sino tiro piedras más grandes y con mayor alcance. ¿No es cierto? Claro, pues, porque puede hacer caso que si es una cueva muy profunda y hay un animal adentro. Pero si tiro piedritas chiquitas, solamente llegan, pues, caramba, muy cerca de la entrada. Pero si es profunda, entonces mi esquema tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Entonces el esquema será una cueva habitable, será aquella que cuando yo tiro piedras mucho más grandes y con mayor alcance, no sale ningún animal. Porque si fuera así, entonces pues habría un animal adentro, ¿no? Porque se alcanzaría las piedras a ese lugar de profundidad, a esa profundidad. Entonces aplico este esquema y efectivamente me permite darme cuenta que algunas cuevas son profundas y puede haber animales y otras no hay animales. Pero ya mi esquema cambió y eso se llama acomodación. ¿Se acuerdan cuál era el esquema antes? Una cueva habitable era aquella donde al tirar piedritas no salía un animal. Pero ahora ya no es así. Una cueva habitable es aquella donde se tiran piedras con mayor alcance y más grandes y no sale ningún animal. Que por cierto ahora me está dando buenos resultados. Y puedo saber con mayor claridad si hay cuevas habitables y no habitables. Pero ya ocurrió un cambio de esquema. Eso se llama acomodación. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la asimilación significa incorporar elementos a mi esquema que ya tengo. Pero a veces los elementos que ingresan pueden ser distintos, variados. Entonces mi esquema tengo que cambiarlo para ajustarse a esa nueva información. Eso se llama acomodación. Constantemente asimilamos y acomodamos. Y esto nos permite, obviamente, adaptarnos al medio. Por eso en San Marcos preguntaron, ¿cuáles son los mecanismos de la adaptación? Bueno, clave correcta son la asimilación y la acomodación. Bien, entonces, esto es lo que teníamos que hablar en relación a la asimilación y la acomodación. Vamos a tratar de redondear ahora la idea de esquema. Un esquema, entonces, ¿qué cosa es? Así como existen estructuras corporales, por ejemplo, tenemos eh, los pulmones, tenemos el estómago, tenemos el hígado, pero obviamente forman parte de una estructura mayor, aparato digestivo, aparato circulatorio, aparato respiratorio y todo eso. Lo mismo también encontramos estructuras, que vienen a ser elementos que están organizados, ¿cierto? ¿Se acuerdan el esquema anterior? Cueva, lugar habitable, animales que poseen pueden estar adentro o no, piedras que se pueden tirar a mayor o menor alcance. Entonces, se ordena, se organiza toda esa información. Ese es el esquema que voy a utilizar, la estrategia que voy a enfrentar al mundo. Estas estructuras se utilizan obviamente para adaptarnos al medio. Son otras estrategias con las cuales nos enfrentamos al mundo, a los retos que nos imponen. Un esquema puede ser de un concepto hasta una estrategia para solución de un problema, de tal manera que nos permita entender y comprender el mundo y cómo enfrentar sus retos.
Un esquema entonces, pues una secuencia de comportamientos, conceptos conectados, se van repitiendo constantemente, es decir, se van utilizando constantemente, porque así podemos entender cómo son las cosas, enfrentarnos a los problemas. Obviamente que la información que recibimos es variada y para eso utilizamos nuestros esquemas. A eso los esquemas se tienen que ir acomodando en función a nueva información que podemos recibir. Y obviamente se van diferenciando los esquemas. Por ejemplo, una cosa es el esquema de animal, otra cosa es el esquema de mamífero, otra el esquema de perro. Se van diferenciando, pero se van relacionando. ¿No es cierto? El esquema, por ejemplo, de una cueva habitable es aquella donde se tira piedritas para hacer un animal adentro, pero forma parte de un esquema mayor, ¿no es cierto? Eso en una isla. Y puede formar parte de un esquema mucho mayor, un lugar habitable donde no exista algo peligroso, ¿no es cierto? ¿Y qué hacer? Por ejemplo, tirar piedritas para hacer algo peligroso. Entonces ya es algo mucho mayor a una cueva en una isla. Un lugar habitable en cualquier lugar, como pues un lugar habitable. Y por supuesto, para nosotros es importante solucionar problemas y que también las cosas que puedan aparecer sean claras, no sean extrañas, raras. Entonces, el mundo tiene que tener un sentido para nosotros, un lugar donde poder vivir, sobrevivir. Y para eso tenemos que hacer uso de nuestros esquemas, para incorporar esa información que permite que una persona pueda llegar a un estado de bienestar, equilibrio. Entonces, la asimilación es incorporar información al esquema, ¿cierto? Por ejemplo, acá encontramos una situación interesante. Esta pequeña dice 4 patas, más grande que los gatos, amigable, nariz húmeda, perrito, perrito lindo. Está utilizando su esquema de perro y está incorporando ese animal a su esquema de perro. Eso es una asimilación. Incorrecta lo es, pero esa asimilación está incorporando, ¿cierto?, este animal en su concepto de perro. Obviamente que las dudas, obviamente que las correcciones van a llevar a que ese esquema, ese concepto de perro sea modificado, ¿no? Claro, pues. Entonces, la acomodación consiste precisamente en eso, en ir cambiando los esquemas, perfeccionando los esquemas, para que los esquemas estén más acorde a la información, a la realidad, a los hechos. Vemos este caso. Este pequeño, al ver este animalito, utiliza su esquema de gato. ¿Y cuál es su esquema? Bueno, su esquema es un concepto. ¿Y su concepto de gato cuál es? Tiene pelo y 4 patas. Para él, eso es un gato. Entonces, ese animalito que está viendo lo ha incorporado a su concepto de gato. O sea, tiene un ejemplo para su concepto de gato. Pasan los días y encuentra este otro animalito. Y dice, tiene pelos y 4 patas. Es un gato. Ahora, este nuevo animal lo ha incorporado a su esquema de gato, porque efectivamente tiene pelos y tiene 4 patas. Se sigue dando la asimilación. Pasa otros días y encuentra este otro gato. Y dice, es un gato porque tiene pelos y 4 patas. Y este nuevo gato, ya el tercero, lo incorpora a su concepto de gato. Eso también es asimilación. No te olvides que asimilación es incorporar algo a los esquemas, ¿cierto? En este caso, a su concepto de gato. Pero pasa otro día y este pequeño dice,
Es un gato porque tiene pelos y 4 patas. También es asimilación, porque está incorporando este animal a su concepto de gato. Pero es una asimilación incorrecta. No va a faltar alguien que le diga, espérate un momento, pero ese animal ladra y los gatos no ladran. Este niño dirá, ¿verdad, no? Claro, pues. Entonces, ahora el niño dice, entonces, un gato es un animal con pelos, 4 patas y que no ladra. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Su esquema de gato ha cambiado. Por eso ya no llamará gato a este animal. ¿Se dan cuenta? Llamará gato a aquel animal que tiene pelo, 4 patas, pero que no ladra. Entonces, el esquema de gato cambió. ¿Se acuerdan cuál era antes? Animal con pelo y 4 patas, gato. Ahora ya no. Animal con pelo, 4 patas y que no ladra. De esa manera, los esquemas van cambiando para que el mundo sea un lugar con un sentido, para enfrentar los retos del mundo. Y así adaptamos. Pero ese constante equilibrio de asimilación y acomodación ocurre durante toda nuestra vida. Piaget habla de que ese proceso de desarrollo de inteligencia pasa por 4 etapas o estadios. Estadio, etapa es lo mismo. Son 4. Sensor motriz, 0 a 2 años. Preoperacional, 2 a 7 años. Operatorio concreto, 7 a 11 años. Operatorio formal, 11 a 16 años. De repente surge la inquietud, profe, pero 17 a más años ya hay una etapa. No. Lo que pasa es que Piaget dice que el operatorio formal de 11 a 16 años, que es supuestamente la última etapa, lo sigue siendo. Pero ese intervalo de tiempo, 11 y 16 años, es el lapso de tiempo donde se adquieren las últimas habilidades y las más complejas y las más avanzadas que puede aprender un sujeto. Después de los 17 años seguimos siendo operatorios formales, pero ya utilizando las habilidades que hemos aprendido en ese lapso de tiempo, 11 a 16 años, que por cierto son habilidades bastante avanzadas. Bien, lo que hoy día vamos a ver, jóvenes, es el primer estadio solamente, el sensormotriz, que va de los 0 a los 2 años. 0 a los 2 años. Es necesario indicar esto antes de pasar al sensormotriz. Habíamos dicho que durante la vida pasamos de un equilibrio, de un desequilibrio a un equilibrio. ¿Y eso solamente pasa en el plano orgánico? No, también pasa en el plano mental, cognitivo, intelectual. Pero, ¿qué es un desequilibrio? La falta de algo, la falta de información. El querer algo que no se tiene. Y por supuesto tenemos que hacer algo para incorporar esa información y así llegar a un equilibrio. Pero si la información que ingresa o los elementos que ingresan son diversos, entonces ese esquema se tiene que ir ajustando para que ingrese la información apropiada y no cualquier información. O si es una información que forma parte de lo que es el esquema, entonces igual se tiene que ajustar para que el esquema se pueda amplificar más. Pero eso ya es un cambio de esquema, y eso se llama acomodación. En esta etapa no es la excepción. ¿Qué es lo que encontramos acá? Y ahí dice que el sujeto acá es hedonista. Hedonista porque el pequeño busca placer. Y el placer lo obtiene cuando está en contacto con las cosas. Las cosas le generan placer. Y si las cosas son diversas,
Es decir, le dan diferentes sensaciones, va a tener más placer. Por lo tanto, tengo que hacer algo, dirá el pequeño, en su mente, todavía muy primitiva, para obtener ese placer. Y ese placer estará en contacto con las cosas. Si las cosas que llegan hacia mí son diversas, el esquema se tiene que ir acomodando a esa nueva información, ¿cierto? Y de repente me da más placer, porque son cosas diversas, sensaciones diversas. Pero si por ahí algo, al estar en contacto con algo, me genera displacer, dolor, entonces obviamente que ese algo ya no entrará al esquema. Como por ejemplo poner mi dedo en el tomacorriente. O por ejemplo llevar ají a mi boca. ¿Cierto? Entonces el bebé evitará que eso ingrese al esquema. Por lo tanto, entonces tiene que haber definitivamente acomodaciones. Bien. Eso más o menos es la lógica del sensoromotriz que vamos a ver. Comencemos entonces, creo que ya estamos preparados. Primera etapa o estadio, sensoromotriz, 0 a 2 años. ¿Por qué se llama sensomotora o sensoromotriz? Senso es sensaciones, motora, movimiento, acciones. Entonces, como yo le decía, el sujeto hace algo y al estar en contacto con las cosas, al hacer algo, por ejemplo, coger un objeto, le genera sensación y eso le genera placer. Él va a querer otra vez estar en contacto con esas cosas para tener esa sensación y sentir ese placer. Por lo tanto, va a tener que repetir esa acción. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Esa es la lógica, más o menos, del sensor motriz. El sensor motriz, a su vez, se divide en etapas, que se llama subestadios. La etapa es sensor motriz o estadio sensor motriz y se divide en subestadios, que son los que vamos a ver y que abarcan estos 2 primeros años. Primer subestadio, los reflejos. Dura hasta el primer mes. ¿Qué son los reflejos? Son reacciones involuntarias innatas con las cuales el sujeto nace y le permite estar en contacto con las cosas. Por ejemplo, un reflejo muy conocido es el reflejo de la succión, ¿cierto? O sea, primeramente el sujeto tiene que ser estimulado, o sea, el estímulo llegará a él. Él reacciona y siente algo. Y eso obviamente le va a generar placer, ¿cierto? Por ejemplo, viene el pezón materno a la boca y su reacción automática, involuntaria, innata, es succionar. Siente el pezón, siente la leche y eso le genera placer. Obviamente que él va a querer que eso se repita constantemente, pero a veces no se va a dar que el estímulo pezón llegue a su boca. Entonces va a sentir una frustración, va a llorar. Esa frustración solamente puede ser satisfecha si el estímulo llega a la boca, si la leche se siente. Mientras no ocurre eso, va a sentir frustración. Ese es más o menos a grandes rasgos la actividad refleja. O sea, los reflejos son innatos, nace con ellos, pero reaccionan si el estímulo llega a él. Por lo tanto, es un sujeto pasivo que se limita simplemente a recibir la estimulación y reaccionar ante eso, y por consiguiente sentir placer. Pero si no llegan los estímulos, no hay sensación, no hay placer. Por lo tanto, en la segunda subetapa o subestadio, que se llaman reacciones circulares primarias o de las primeras diferenciaciones, que da del primer al cuarto mes, el bebé va en busca de las sensaciones. Y para eso tiene que hacer algo, y ya lo hace de manera intencional.
¿Por qué se llaman reacciones circulares? Porque se van repitiendo. ¿Y por qué primarias? Porque se estimula el propio cuerpo y así se siente placer, una sensación. El hecho nueva, por ejemplo, de que lleve su dedito a la boca es una reacción aprendida que primero se dio por casualidad. O sea, llevó su dedo a la boca y sintió una nueva sensación, placer. Él va a querer que eso se repita, y después eso lo va a generalizar. Yo no voy a hacer un dedo, le pongo a hacer 2 dedos, toda su mano, y después la otra mano. Por eso ustedes van a ver que el bebé toda su manito lo lleva a la boca, y la otra manita. Pero está estimulando su propio cuerpo, porque la sensación de su boca con su mano, ¿no es cierto? Se llama reacciones circulares primarias. Estimulan el cuerpo para tener las sensaciones en el propio cuerpo, del propio cuerpo. Un avance es el siguiente subestadio. Las reacciones circulares secundarias. Es decir, se reproducen fenómenos, acontecimientos interesantes, 4 a 8 meses. ¿En qué consiste esto? Consiste en que ahora el pequeño, de 4 a 8 meses, realiza conductas que él también llama hábitos, Peggy le llama hábitos, a estas conductas aprendidas, como las anteriores reacciones circulares primarias, pero que ahora estimulan el medio externo para provocar una sensación. O sea, ya no es estimular el cuerpo, primarias, sino secundarias. Estimular el medio para provocar nuevas sensaciones. O sea, explora lo que ocurre en el medio externo. Si una acción, por ejemplo, botar un objeto, provocó un ruido, y eso es una sensación, qué interesante, placer, buscará que ese ruido otra vez se dé. Y para eso va a botar otra vez el objeto. Genera otra vez ese ruido o ese sonido. Va a querer botar otra vez el objeto para generar esa sensación de ese ruido. ¿Se dan cuenta que ahora lo que hace es manipular el medio externo? Lo mismo, ahora el bebé llora intencionalmente para provocar que en el ambiente aparezca alguien. Mamá, qué interesante. Yo lloro y aparece mamá. O de repente, llorar para que papá le recoja la sonaja. Qué interesante. Yo lloro y papá me da la sonaja. Entonces, esa acción lo va a repetir porque provoca algo que ocurre en el medio externo. Reacciones circulares secundarias. Lo interesante es lo que viene después, 8 a 12 meses. Coordinación de esquemas. ¿Qué es lo que ocurre acá? El pequeño, al aprender muchas conductas en su estado anterior, en su etapa anterior, botar objetos, llorar, jalar, desarmar, botar, estas conductas se diversifican. Pero acá, en el subestadio 4, coordinación y esquemas, que es un subestadio importantísimo, se van a juntar 2 acciones. Una acción va a ser de medio y la otra va a ser de fin. O sea, meta. En su libro 6 estudios de psicología, Peyil habla de esto, ¿no? Y usted me va a decir, ¿qué es esto? Un pequeño está en su cuna, estamos hablando de 8 meses al primer año, y observa que de una repisa cuelga una manta, y encima de la repisa hay un muñeco. El pequeño quiere tener el muñeco para poder abrazarlo porque el muñeco dice, hola, supóngase, y quiere hacer esa acción, ¿cierto? Quiere hacer esa acción para que provoque esa sensación de placer. O sea, que el muñeco diga, hola, porque eso genera una sonrisa en el bebé.
Pero quiere el muñeco hacer esa acción, esa conducta, ese hábito, esa reacción circular, ¿no es cierto? Secundaria, obviamente, ¿no? Porque actúa sobre el medio. En este caso, el muñeco, para que genere una sensación que es hola. Pero el muñeco está allá, sentadito en una repisa donde cuelga una manta. ¿Qué creen que hace el bebé? Bueno, el bebé lo que hace primero es llorar para que mamá venga y le alcance el muñeco, pero mamá no viene. ¿Pero qué hace el bebé? Hace una acción previa. ¿Qué hace? Jala la manta y el muñeco cae. ¿Esa acción qué será? ¿Medio o meta? Obviamente que es una acción que es medio para buscar conseguir algo después. El muñeco está en el suelo y lo recoge. Esa acción de recogerlo es medio meta. Es una acción que es medio, ¿no es cierto? Porque el recogerlo es para obtener algo después. Por último, la conducta de abrazar el muñeco para que diga hola. ¿Esa acción qué es? Fin. Meta. ¿Para qué? Para conseguir lo que quiere directamente, que es el hola, la sensación de hola del muñeco. Entonces lo que pasa es que el pequeño junta acciones, alguna va a ser de medio y otra de fin. Pero si usted se da cuenta, el pequeño ha solucionado un problema. Solo, sin necesidad de mamá, el querer el muñeco. ¿Cómo se llama esa capacidad por la cual solucionamos problemas? En ese libro 6 estudios, ahí dice que es la inteligencia y que también llama la capacidad para adaptarnos al medio. ¿Se dan cuenta? Continuemos. Es necesario decir también, antes de continuar, que a partir de esta coordinación de medios y fines también comienza a desarrollarse una capacidad que es la permanencia del objeto, ¿no? Claro, pues, también son medios fines. Antes, tú le escondías un juguete que él tenía debajo, de repente, una manta, el bebé lloraba y no lo buscaba. Porque con el juguete, supóngase que sea el mismo muñeco, ¿no es cierto? O el mismo osito que lo abraza y dice hola, pero no está en una repisa, sino que está escondido debajo de una manta. Antes el bebé no lo busca. Al no verlo, el muñeco desapareció, pues ya no lo ve. Pero con la situación de coordinar medios fines, fíjense lo que pasa. Cuando hay permanencia del objeto, el pequeño hace primero esta acción, levanta la manta, medio, trae el muñeco hacia él, acción que es medio, y ahí lo abraza y el muñeco dice, hola, fin. Conducta, meta, conducta, objetivo. Abraza al muñeco y el muñeco dice, hola. Pero se dan cuenta que es una conquista porque ya sabe que el objeto existe a pesar que está tapado. Y también se ha dado esta coordinación de acciones medio-fin. Aquí ya comienza a darse pues estas dos conquistas. La inteligencia, que llama práctica o sensor-motriz, y la permanencia del objeto. Bueno, ahora sí avancemos al siguiente subestadio. Reacciones circulares terciarias o invención de nuevos medios. O sea, ¿qué es lo que ocurre acá? Tú le das al pequeño un objeto nuevo y él comienza a utilizar todas sus conductas, todas sus acciones e inclusive hasta inventa acciones con tal de saber qué cosa pasa con el objeto. Pedro dice que el pequeño es un explorador del mundo. Por ejemplo, tú le compras un nuevo muñeco, lo tira al suelo, se para encima de él, lo comienza a zarandear, lo tira en la cabeza de papá, si la cabeza de papá suena, lo tira en inodoro, baja la palanca, hace mil cosas.
lo muerde, lo desarma, para ver qué cosa ocurre con el pobre muñeco. Y por último, las reacciones circulares terciarias de los 12 meses, el primer año, hasta el año y medio. Y por último, que es su estadio de la representación, que da pues el año y medio hasta 2 años, y con eso ya termina la sensomotriz. ¿Por qué se llama representación? Porque aquí recién aparecen, por ejemplo, los recuerdos. Aparecen imágenes mentales de algo que pasó, de algo que ocurrió. Por eso le llama la representación. Aparecen las primeras representaciones mentales. Y por eso pues puede encontrar objetos escondidos porque ya en su cabecita sabe dónde estaban, ¿no? Están guardados y sabía que estaban ahí. Bien, eso avisora lo que es el siguiente estadio, que es el preoperatorio, que va de los 2 a los 7 años, pero ese estadio lo van a ver en la siguiente sesión. Por ahora, les voy a pedir, muchachos, tratar de repasar esta información que hemos dado en función a los principios invariantes y las estructuras mentales que van cambiando, que son variantes, que son los esquemas. Y también repasar estas etapas, estos estadios que conforman todo el proceso de desarrollo intelectual. Llámese los reflejos. 2, las primeras diferenciaciones que se llaman también reacciones circulares primarias. 3, reproducción de actos interesantes, o también conocemos como reacciones circulares secundarias. La coordinación de esquemas, donde es muy importante por la aparición pues, de la inteligencia práctica o sensoromotriz, y también los comienzos de la permanencia del objeto, que sea gracias a que el pequeño une 2 acciones o más, donde algunas van a servir de medio y otra de fin. El quinto subestadio, que son las reacciones circulares terciarias, donde el pequeño explora las cosas, inventando acciones inclusive para saber qué cosa pasa con el pobre objeto y así conocerlo más. Y por último, que es el subestadio de las representaciones mentales, ¿no es cierto? Es decir, imágenes que aparecen en su cabeza como los recuerdos. Por ejemplo, abrir un cajón para encontrar un juguete porque sabía que estaba antes ahí. Bueno, y eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Gracias por su atención y hasta otra siguiente